Muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la reforma que ha planteado el gobierno sobre el equilibrio de poderes que en este momento ya está en discusión en el Congreso. Para algunos es un canto a la bandera, simplemente reforma cosas pues muy relevantes. Para otros la sola supresión de la reelección ya es suficiente. De modo que hemos invitado a Luis Fernando Velasco, que es un senador bien conocido, responsable, estudioso, representa al Partido Liberal, está en la Unidad Nacional, gobernista, y también, por los opuestos, hemos invitado a Jaime Amín, senador del Centro Democrático, uribista profundo. Ustedes también presentaron una propuesta de reforma al Estado para el equilibrio de poderes, de modo que se trata de buscar la verdad, no de tener posiciones siendo oposición o siendo gobernista, sino pensando en el país y en lo que realmente nos conviene, que yo creo que es lo que importa. Les voy a preguntar, senador Luis Fernando, ¿usted sí cree que esta reforma es ambiciosa y vale la pena? Vale la pena en la medida que corrige una serie de cosas que dañó la reelección inmediata. A ver, este es un problema no de Colombia, es de América Latina. En América Latina en los últimos años caímos en el caudillismo y presidentes que se consideraron imprescindibles hicieron lo que tuvieron que hacer para poderse reelegir. Pero muchos que no fueron caudillos también, porque No, Fernando Enrique Cardoso también legisló para él mismo. En general. Digamos, por eso digo, no es un fenómeno colombiano, es que todos creemos que solo pasan las cosas en Colombia. No, es un fenómeno, lo que se vivió en Venezuela, lo que se vivió en Ecuador y sigamos hablando del resto de América Latina. ¿Qué terminó pasando? Latinoamérica, que ha sido muy presidencialista, casi virreinal, con estas reelecciones inmediatas se acumuló muchísimo más poder en la presidencia y de alguna manera desapareció el contrapeso que era el Congreso. Entonces, valía la pena primero acabar la reelección. El Congreso y normas que dieran equilibrios y frenos frente al abuso y los excesos del mandatario de turno. Pero acuérdense que de alguna manera quien termina impulsando las normas es un Congreso que tenga cierta fuerza. Entonces, congresos desprestigiados con normas que le quitaban absolutamente todo el poder al Congreso, pues evidentemente terminamos generando lo que yo llamaba los nuevos virreinatos. Entonces hubo virreinato en Venezuela, virreinato en Colombia, virreinato en Ecuador, virreinatos. Pero también el Congreso no solamente es por normas que ha disminuido poder, sino que se ha deslegitimado con su irresponsabilidad en muchísimos casos, su incompetencia. Es un poco el sistema, ¿por qué? Porque es que el Congreso no lo están representando los partidos, sino que cada congresista es una campaña independiente. Entonces fíjate que el tema de tener la fuerza de plantear, por ejemplo, listas cerradas es un avance. El acabar la reelección es un avance. ¿Usted le parece, Luis Fernando, que la reforma vale la pena? Tiene unos puntos que vale la pena. Hay otros temas que a mí me preocupan y otros que no me gustan, pero creo que es necesario. ¿Sí? Creo que es una reforma necesaria. No va a arreglar todos los problemas del país. Por ejemplo, se habla de justicia. No, en justicia se hace algo necesario. Ponerle control a los altos funcionarios del Estado y particularmente a los magistrados. Sí, pero no mejora la justicia ni se acerca al ciudadano. A ver, doctor. Esa es la crítica. Senador Amín, ¿usted qué opina de la reforma que presentó el gobierno? Lo primero que no estoy de acuerdo es lo que comenta mi amigo Luis Fernando. Con todo el respeto, nosotros no podemos comparar la segunda democracia con mayor tradición civilista en el continente después de la americana, con virreinatos, como lo llamas tú, de Ecuador, Venezuela, Bolivia, qué sé yo, otros países del patio latinoamericano. Colombia tiene una tradición civilista importante. Pero a usted no le llama mucho la atención que prácticamente todos los presidentes en Latinoamérica hubieran conseguido bajo su ejercicio la reforma para poder ser reelegidos ellos mismos con la ley que se cambió inmediatamente. Pues sí, y Colombia fue tardo en ello. Es decir, una democracia en la que bien o mal los poderes públicos funcionaban, un Congreso actuante, un Poder Judicial independiente, ya era hora que se diera la pela de entregarle al pueblo la última palabra en materia de reelección del gobernante, premiando o castigando una labor. Entonces esa es la primera diferencia que hay de fondo, ¿no es cierto? Sin Porque duda. Ustedes, los uribistas, nosotros estamos proponiendo la en nuestro proyecto de reforma política que se mantenga la reelección presidencial. Nos parece que fue un buen avance pese a las desnaturalizaciones que ocurrieron en ambos procesos
particularmente bajo nuestra óptica, con todo respeto lo digo en el último, en el de Juan Manuel Santos. Yo sí confieso que estoy totalmente arrepentida de haber propuesto la reelección. Los abusos Bueno, que usted se han terminó dado. empujándola, Noemí. Claro, Usted yo tal por vez el eso mayor digo, empujón. mea culpa, no, la primera que propuso la reelección, porque Uribe había hecho unos 2, 3 primeros años prodigiosos. Desafortunadamente la reelección yo creo que le afectó su segundo periodo, y la pasada campaña, tengo que decir que fue una vergüenza. Mire, desde fue el una punto de vista de reforma, y no abuso. por molestar a mi amigo Amin, que no le inspiró filosóficamente de Aristóteles o Platón, sino Gidis y Teodolindo, imagínese. Bueno, Nada y la que de ahora, las cosas ¿quién que la hicieron, inspira, no, entonces? también, eso cuando terminan dando ¿Tú notarías y crees? cuando terminan... ¿Y le parece poco la mermelada de Cuando oro? terminen haciendo todo ¿Tú eso crees en para la Corte comprar la Suprema? reelección... Te he escuchado hablar de la Corte Suprema en los mejores términos. La Corte Suprema, en la que tú ponderas y valoras mucho, archivó el tema de Gidis y Teodolindo. Allí está, claro. Bueno, Una cosa tenemos que perdóneme, hablar y pero el para tema otra es no. otro. Claro, el tema están es otro. condenados. ¿Qué No, le señor, gusta? están condenados los ¿Qué le dos. gusta de la reforma que presenta el gobierno? Me gusta controles a las altas cortes. No se justifica que en Colombia hayan funcionarios impunes por decisión constitucional. Todo lo que llegue a la comisión de acusaciones es como si no existiera. Entonces me gusta que le pongamos controles. Sí, la O comisión sea, de acusaciones es una vergüenza. me gusta no a la reelección. Ajá. Me parece importante. Me gusta la lista cerrada. No creo que vaya a pasar. Se lo digo honestamente. ¿Ya dices que hay mucho lobby, Sí, senador? no, es por una Para- vaina elemental. Yo le nombro ya 60, 70 personas a las cuales no ¿Le les gusta no que el les gustaría. procurador lo elija el presidente de la República? No, creo que viene una reforma que plantean los mismos. No me gusta y No, pero le he esa la escuchado. presentó el gobierno. Por eso, pero un segundo. Pero los ponentes están planteando una cosa distinta, que es una terna que se arma por un concurso de méritos en donde no participa la presidencia de la República, y decía el Congreso. Que el Congreso, previo concurso de méritos, designe al Contralor. Claro, porque es que el Contralor es el instrumento técnico del Congreso para el control político. Lo que pasa es que no ha funcionado como tal. Pero usted cree que si se inscribe una persona técnica, yo me acuerdo que Carlos Lleras decía que a él le gustaba más ser Contralor que presidente, le encantaba ese puesto. Alguien con toda la categoría, sin toda esa Pues maraña ese Congreso- política, ¿será que lo pueden elegir? El Congreso ha elegido los mejores magistrados de la Corte Constitucional. Porque han llegado buenos candidatos y ha elegido magistrados muy malos de Ahora otros vamos espacios a ver porque han llegado malos candidatos. la Y vamos a- oposición. A ver, Y con el ejemplo. le pregunto, ¿qué Sí. le gusta de la reforma del gobierno? Primero es predicar y aplicar. El Centro Democrático apoya las listas cerradas en el fortalecimiento de los partidos, en la modernización de la política. Nuestra lista fue cerrada, Sí. como lo conoció el país. ¿Qué Y más le estamos gusta? apoyando. Que el procurador lo elige el presidente. ¿Le No nos o gusta le y estamos proponiendo que el procurador parta de un Consejo de Estado que pase a ser un órgano consultivo del gobierno, porque en la propuesta nuestra de reforma política y judicial se crea un Tribunal Supremo Constitucional que de alguna manera se va a abrogar los temas contenciosos, ordinarios y constitucionales. Y el Consejo de Estado queda, digamos, supérstite, pero como un órgano consultivo y de gobierno y de segunda instancia para el juzgamiento de aforados. Pero el Congreso tiene que elegir, específicamente el Senado de la República, al procurador. Tiene que conservar esa autonomía. Si no, míreme, Noemí, qué lo que no? pasó, por ejemplo, con el Contralor. Ahora que Luis Fernando está diciendo eso. Pero es que acabamos de ver de qué manera, digamos, irresponsable a mi juicio, dijo el señor presidente de la República en la discusión de fondo que tuvo con el presidente Gaviria, que ese tema del Contralor los había alejado, pero que ya estaban otra vez de amigos. O sea, está reconociendo que sí se metió en una competencia del Congreso de la República y ahora, a renglón seguido, pasa en una reforma para que sea el Congreso ¿Qué el no que lo le elija. gusta? ¿Qué es lo que más les disgusta de la reforma del gobierno? Bueno, por ejemplo, en el tema del procurador no estamos de acuerdo. No estamos tampoco de acuerdo en el Tribunal de Aforados, porque creemos que entregarle esa competencia al Congreso de investigar a los 7 magistrados que va a elegir, para que sean estos 7 magistrados los que puedan juzgar al fiscal, al procurador, al contralor, es decir, a los altos instrumentos de Pero poder del Estado. ahora le parece que hay algún control. Bueno, bajo el esquema de la Carta, si nos vamos a la comisión de acusaciones, realmente hay que reconocer que eso tiene que ser absolutamente Ahora les voy a reformado. hacer una pregunta a los dos. Dice el artículo propuesto por el gobierno. El artículo 197 de la Constitución Política quedará así. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. Yo me pregunto,
Si por cualquier circunstancia que ojalá no se presente, de salud o de inconvenientes de otra índole, el presidente Santos renunciara y Germán Vargas entrara a reemplazarlo, ¿no podría Germán Vargas ser elegido presidente, de acuerdo con la propuesta del gobierno? ¿Y tiene lógica? ¿Tiene lógica? Pues lógico. Lo que nosotros queremos, ¿cuál es la filosofía de la reforma? Que no se utilice el poder evidente que tiene el presidente a cualquier título para hacerse reelegir. Sí, en eso coincidimos, sin duda. Es que esto es un régimen presidencial muy fuerte. Claro, pero si el presidente, por ejemplo, renuncia en el tercer año de gobierno, una vez que se firme la paz o algo así, lo reemplaza Germán Vargas como vicepresidente, ¿les parece justo que él no pueda presentarse? Totalmente justo. Si no quiere estar inhabilitado, renuncia a la vicepresidencia y se presente candidato. Y lo de las palomitas que se dan para reemplazar al presidente en sus ausencias temporales, tampoco podrá, de acuerdo con este artículo, ser si se presidente. posesiona como presidente. Si se posesiona como presidente. En una Lógico. licencia, Claro, del primer mandatario, sí. Porque el presidente cuando viaja y da palomas, conserva su autonomía y su competencia. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Senador, ¿cuál punto es el que más le disgusta de la propuesta del gobierno? no digamos que me disgusta, me preocupa. Yo creo que los departamentos que tienen una poca población tienen que tener una representación, pero me preocupa que la circunscripción sea estrictamente departamental, porque en circunscripciones tan pequeñas, darle un poder tan grande como elegir un senador se puede prestar para influencias no santas en la política. Bueno, pero como en todas partes, no, con, es que eso con senadores y representantes, pero ¿cómo lo vamos a condenar? Además de ser pobres, ¿a dónde voy? ¿A dónde de no voy? poder plantear e influir en el plan de presupuestal ni de Yo creo, desarrollo. no, primero, el presupuesto se comienza a debatir por la Cámara, por definición y por excelencia. Claro. Y allá está una representación. Yo sí creo que como alguna vez lo presentaron los mismos representantes de la Media Colombia, la Amazonía tenga sus... O sea, regionalizar. Regional, no departamental. Es que quedarían unas discusiones muy pequeñas. Pero de todas maneras, si es la Amazonía San Andrés, y la Orinoquía... San Andrés pues, que tenga su representación. La Amazonía, de todas maneras, planteémosle 2, 3 senadores. Planteémosle a la Orinoquía 2, 3 senadores. Mire, uno aprende en las escuelas de ciencia política que el sistema electoral termina definiendo cosas. Entonces, si el sistema electoral usted lo hace para que se elija por circunscripciones donde no hay más de 2.000 a 3.000 votos, un senador corre el riesgo en que en esa circunscripción el dinero pese mucho. Sí, pero les voy a decir una cosa. Me puse a estudiar el tema de los Estados Unidos, que tiene todos los estados, los 50 estados tienen representación en el Senado. Sí. Pero es muy grave. No, tiene la lógica de que mientras más pobres, más necesitan representación para poder pelear por presupuesto y desarrollo. De modo que hay que buscar mecanismos distintos, pero tiene no una Cámara de quitarles... 480, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y siguen senadores. Sí. Nosotros estamos proponiendo... Y California tiene como 38 representantes. Nosotros estamos proponiendo... Y Arkansas tiene 2. No importa, pueden pelear. Que haya una reducción, a la vez que haya una ampliación de representación política para territorios que hoy no la tienen. Caso de la Amazonía, de la Orinoquía, de San Andrés. San Andrés, que es el más importante. Sin lugar a dudas, San Andrés que tiene es emblemático en ese tema. Yo pienso que ahí, al mismo tiempo, estamos proponiendo, o vamos a proponer en el curso de los debates, de una reforma que además tiene 5 o 6 proyectos, todos los cuales van a ser unificados, acumulados, que haya una reducción en el Congreso del 20%, en términos generales. No estamos hablando... Ahí les quiero hacer, senador, una pregunta. A mí me preocupa mucho el despilfarro, los excesos burocráticos, contractuales, lo que se está haciendo a dedo a todos los niveles, los excesos de gasto en Colombia, oficiales y públicos desaprovechando esta bonanza económica, de verdad, que dan grima. A mí me llena de tristeza. Por ejemplo, los gastos en publicidad, es que es un horror. Cuando yo fui ministra de Comunicaciones, yo tenía que aprobar la publicidad oficial y del Estado. Ahora... es una vergüenza lo que hay. No se va a hacer nada, pero, por ejemplo, con ese tema. Es que mire, eso no sí necesita... se va a hacer, y la reforma electoral de nosotros estamos limitando... Eso no necesita reforma constitucional. No, si alguien se ajustó, político. si alguien se ajustó fue con la ley, tal vez la 617, que ajustó a los entes territoriales del 2000. Sí. Eso ajustó a los entes territoriales.
Y los que hicieron el esfuerzo fueron los municipios y los departamentos. Pero no la nación. Pero no la nación, y Tiene ahí toda estuvo la el razón. problema. Entonces, Claro. fíjate, eso es una definición de gasto y esa definición no necesita reforma constitucional. Es una vergüenza ¿Para qué nos lo que metemos en viene reforma constitucional cuando lo pasando. podemos ver por ley? Mire, por ejemplo, el tema de la migración. Un país como el nuestro que tiene 6, casi 7 millones de migrantes y en esta reforma no se menciona su circunscripción ni ninguna realidad con semejante población tan importante. La desconoce totalmente. ¿Qué opinan ustedes de esa? Nos pasó a nosotros en las recientes campañas legislativas y presidenciales. Para nadie es un secreto, tú que estuviste como canciller de Colombia, que muchas de las personas, compatriotas que viven en el exterior, se tuvieron que ir por problemas justamente de inseguridad, Falta de oportunidades. Entonces, nosotros sentimos en el curso de esta campaña, sobre todo en la legislativa y la presidencial, que allí había una masa amorfa de colombianos muy importantes. Abandonados totalmente. y que querían acompañar nuestras ideas. Nos dio mucha tristeza que tan poquitos colombianos votaran en el exterior. Allí hay que hacer algo en una les hago reforma. una pregunta. El tema territorial. Es decir, cuando uno ve que en el mundo entero se está revisando el tema de las regiones, de las localidades, de los cantones, de los departamentos, ¿cómo en semejante reforma no se toca prácticamente ningún tema de regional ni territorial? Es que yo creo que nos estamos equivocando. Se ha planteado una reforma de equilibrio de poderes, no se ha planteado la gran reforma del Estado, que yo estoy de acuerdo que hay que hacer. ¿Van a esperar Que hacer el acuerdo con la FARC o qué? No, esa reforma se necesita con FARC o sin FARC. Primero, Entonces, ¿por qué no la hacemos? Un segundo. Primero, porque este país se recentralizó totalmente. Y se recentralizó en el gobierno del hoy senador Uribe y se siguió recentralizando en el gobierno del presidente Santos y desde antes, desde Pastrana, se venía recentralizando y lo que necesita este país, en mi concepto, es mayor Fernando, pero le hago una pregunta descentralización. y de verdad que sin pasión política de ninguna naturaleza. Yo creo que en el gobierno del presidente Uribe no se centralizó tanto. ¿Por qué? Porque es que las regalías ha sido Ahí el tiene un factor de ejemplo. centralismo Ahí más tiene un impresionante No, que en podamos eso ver. sí Ahí vamos tiene a un tener una ejemplo. diferencia gigantesca. No, Porque pero usted ahí votó La regalía- el no, sistema- las Claro. defendí con pasión. Sí, claro. No. Si algo, no, le quiero decir, si algo ha sido un respiro para la descentralización, es que 1.200 municipios de Colombia reciban regalías. Pero Cuando no, algo Pero antes por se la concentraban. mermelada, No, por la señor, mermelada. no hay mermelada. Claro. No hay mermelada. Lo de la No hay lo de las mermelada. regalías No, señor, depende eso del lo Ministerio de están Hacienda y definiendo. Planeación No, totalmente, un horror. Noemí, están equivocados. Si hay una crítica Le de la pusieron clase un- política no. a las regalías, es que la definen los gobernadores y los alcaldes. No, Luis, con Nosotros un- no nos podemos meter en nada Los en el dejaron por Congreso. la mermelada. Por la mermelada los ahí sí dejaron está. en No, pero decir, claro. con un gobernador y un alcalde, con un funcionario de Bogotá impuesto por el gobierno, que es el que tiene que dar el permiso para que se haga el proyecto. Claro, necesitan del Ya Ministerio lo- de ya lo- Así es como está Hacienda. operando. Ya lo Mire, definió, si el mismo mire. Simón Los locales Gaviria estaba estamos- diciendo no, que le se quiten están- las regalías, Claro, claro. totalmente. Una recentralización. Ahí sí se recentralizó Sí, el totalmente, Estado. totalmente. Tiene razón en la ley. En la La ejecución ley, del gasto público. romántico. La ley fue una embarrada. Ah, bueno. El acto Ah, bueno. tenía. No, pues es que el acto Fernando, legislativo. pero la ley está desarrolló, vigente, no, claro. A ver, déjenme decirles una cosa. El acto legislativo del cual yo fui coordinador ponente decía una cosa clara. Las regalías son de los entes territoriales. Pero la Yo ley no hice es- el debate. Cuando hacen una ley que dicen que un funcionario nacional tiene que meterse en recursos, Por pues eso es eso. inconstitucional. ¿Quién apoyó pero la ley? Está demandado. Usted no la ¿Y quién la defienda, usted no la Yo defienda. estuve en contra. Bueno. Esa crítica vale. Pero si algo ha servido es que los recursos lleguen a donde nunca antes habían llegado. Oiga, y el equilibrio de poderes, ¿qué tal el poder que da la burocracia en nuestro país y además creciendo ilimitadamente? El tema contractual, los excesos contractuales que hay a dedo en todas partes, locales, gobernación, en los municipios, en las gobernaciones, en el Estado, en los ministerios, es tremendo lo del gasto público. Ha crecido un Y 11%. es que imagínese Una ustedes, barbaridad. es que y ahora Una con barbaridad. impuestos, sí. A dedo los grandes contratos de la nación. A los alcaldes que intentan dar un pequeño contrato de 50, 100 millones de euros los meten a la cárcel. Y Pero entonces perdón. hablan de la corrupción. No, mire, el gran problema aquí es que nosotros no le estamos colocando la lupa a los grandes problemas del país. Perdón, aquí se entregó un programa de vivienda de 4 billones de pesos a dedo. Ahí está la gran contratación, no en el alcalde que va a entregar
un contrato de 20 millones de pesos a un maestro Mire, constructor. con el tema de las regalías, de la ley de regalías que está vigente y que las regalías funcionan de acuerdo con la ley, los contratos que están haciendo los alcaldes a dedo, pregunten la Contraloría, que yo vi el informe, es un desastre. Pero lo están haciendo la ilegales. licitación. Pero perdóneme, no, Noemí, señor, se porque si ponen es de a dedo. acuerdo, Pero no, Noemí, no se perdóneme, ponen. si es el mismo presidente de la República, el que habla, digamos, en su condición de jefe de Estado y con completa desfachatez de la mermelada, casi que la justifica. Defendiéndola. Defendiendo No, casi el tema sí, de la casi. mermelada. Es que la mermelada es un concepto que nosotros debemos doblar de una vez y para siempre en Colombia. O sea, ese tema de hacer casi un juego de palabras allí para significar que la mermelada es buena porque es plata para las regiones, cuando están las listas que ya conoció No, y todo el sobre país. todo un tema, y es que el presidente tiene razón cuando dice que cuando se discute el presupuesto se discuten las asignaciones, regiones, lógico. pero lo que pasa es que la mermelada no está discriminada ni desglosada en el presupuesto. ¿Sabe cuánto, debería vale, estar. ¿Sabe cuánto vale este año? Debería Noemí? estar, claro. ¿Sabe cuánto- De acuerdo, estamos Porque de la ¿Sabe gente cuánto tiene vale? derecho a las pequeñas De inversiones. acuerdo, Luis En el Fernando. presupuesto que vamos a estudiar tú y yo en el Congreso, ¿sabes de cuánto es la partida de la mermelada, que es una partida global sin asignar recursos? 1.4 billones de pesos. Ahí está, revísalo. Sí, lo 200 y pico de 1.4 millones. Bueno, y como ya billones casi de se nos pesos. va a terminar el tiempo, como se trata del equilibrio de poderes, les pregunto a ustedes, ¿realmente con esta reforma del gobierno o con la reforma del Centro Democrático, Que se con la reforma unificarán. uribista, que se unificarán, se pondrán de acuerdo, ojalá sin pasiones sectarias ni fanáticas, ojalá que le convenga al país? Les pregunto, si primara lo del gobierno, ¿sí se disminuiría y se equilibraría el poder presidencialista o se profundiza? Yo creo que hay un reequilibrio entre el Poder Judicial y el Congreso, pero no se toca el Poder presidencial. Se Poder fortalece presidencial, antes se en puede algunos incluso temas, sí, fortalecer. se fortalece. No, se A mi puede juicio, fortalecer estamos de acuerdo. Sí. y es claro. O sea, habría un equilibrio entre dos poderes que están muy desequilibrados, el Congreso y el Legislativo, pero no se toca el gran desequilibrio que es el Legislativo, el Ejecutivo versus Tanto es así. el Ejecutivo versus el Legislativo. Coincido y con Luis judicial. Fernando en eso. En la reforma del gobierno, que será seguramente la que marcará la pauta y las otras se acumularán para una discusión amplia, el poder presidencial se fortalece. Una muestra de ello es, por ejemplo, en el tema de que el presidente en lo sucesivo va a elegir al procurador. Y eso es un tema que yo creo que No, eso nosotros no debemos, pasa, debemos, eso no debemos pasa, reevaluar Jaime. desde Entonces, ¿para qué ahora. lo presentaron? Eso no ¿Para pasa, ¿Qué negociarlo? contrapeso? No. ¿Qué Es contrapeso que el estamos Congreso haciendo tiene derecho a nosotros? proponer y el Congreso tiene derecho Déjame a termino debatir. la idea, Luis Fernando. ¿Sabes qué contrapeso estamos proponiendo en el Centro Democrático? Que el Congreso recupere una porción de la iniciativa del gasto público. Nos parece ¿Sabe sano. qué es interesante? Nos parece sano. Jaime, le quiero decir una cosa. Tiene que Es hacer- interesante y claro. transparente. Y transparente. Entre otras cosas porque en este país caímos en algo terrible y es el ejercicio electoral suma cero. El que gana, gana todo. El que pierde, pierde todo. Por eso a la gente le da miedo hacer oposición. Porque cuando usted pierde y va a la oposición, no tiene derecho a absolutamente nada. Yo sería amigo, ¿sabe que esa No propuesta... tiene derecho a que- No tiene derecho, por A ejemplo, ser a tener... sospechoso, a que lo persigan. Mire, no tiene derecho a tener representación, por ejemplo, en un tribunal de cuentas, en vez de Contraloría. Sí, es No inaudito. tiene derecho a tener presencia en un tribunal disciplinario en vez de un superprocurador. No, hay que dignificar la oposición y hay que darle espacio y oposición a todos los Tenemos que niveles. hacer una pausa y vamos a conclusiones. La discusión más importante que hay en cualquier parlamento o congreso del mundo democrático es la discusión sobre las asignaciones presupuestales. ¿Qué hay sobre esta materia en los dos proyectos? Pues yo creo, con la venia de Luis Fernando, que lo que hemos comentado, de tratar de ponerle una cortapisa a la intromisión permanente del gobierno en las atribuciones del Congreso, que como bien sabemos, a partir de la reforma de Carlos Lleras se las abrogó el gobierno, el La cambió por Ejecutivo. los auxilios. Así está, exactamente, la cambió por los auxilios. Recibe desde el Centro Democrático una oportunidad de diálogo y de discusión con un punto que nos parece sano. ¿Cómo hacer para que el Congreso, que un congresista además aparte del control político tiene que hacer gestión, tiene que ayudar a un alcalde, tiene que ayudar a un gobernador, pero de forma transparente, en la discusión pública. En el presupuesto, en el no ese- después en negociaciones No, exactamente. electorales. No sabe, le quiero decir, hay que hacerlo esa en el escenario propuesta- natural que es el Congreso. Exacto. Llévenla, Jaime, que es una propuesta bien interesante.
¿Por qué? Primero, porque si usted hace un debate transparente de asignación del gasto, ya no lo pueden comprar. Porque el debate se hizo transparente. Claro. Y el de la oposición puede defender. Y a Luis cuenta de Fernando, que alguien de la oposición no puede llevar a cabo. y otro tema, el acceso a la burocracia técnica y profesional de cualquiera de los partidos o de la oposición. Es que es tremendo el tema del poder burocrático y estas carreras administrativas totalmente pobres, donde nombran personas encargadas para burlarse de la norma. Por la carrera administrativa tampoco para el equilibrio de poderes se hace nada. Comencemos también por generar equilibrios en los altos cargos del Estado. Le voy a dar un dato. En Colombia, de los 14 ministros, 6 son graduados, perdón, de los 17 ministros, 6 graduados de los Andes, 7 de los Andes, 6 de la Javeriana, 3 Esa es del la Externado. inclusión de que se habla, ¿no? Y uno, De la inclusión. y uno de la Universidad de Pensilvania. No, perdón, este país tiene que comenzar a parecerse un poco A las al resto del regiones, país. sí. A las regiones, O sea, tenemos sin que hacer lugar a inclusión dudas. metiendo altos funcionarios de las universidades públicas, Y ahora, afros, indígenas, y les que pregunto parezca a el país. ustedes, y con la posibilidad de que los congresistas puedan ser nombrados ministros, eso me imagino el poder regional para llevar... Noemí, a nosotros nos parece que A mí esa es no me una disgusta. posición, a ¿Sabe mí que sí me disgusta. a mí no me disgusta? A mí me Se lo disgusta digo por honestamente. No, pero va a completo. ser posible entonces llevar las regiones a los gabinetes. Claro, por una vaina elemental. No, Mire, no. quienes están llegando hoy a los altos cargos del Estado son los amigos del círculo íntimo de los candidatos, generalmente que están aquí en ¿De los Bogotá y no candidatos o del conocen. presidente? No, del pero- presidente, pues obviamente, que el Yo candidato creo que que vuelve lo que presidente. a lo que se refiere la pregunta de Noemí es a si una persona siendo ministro puede giratoriamente pasar del gobierno o del Congreso al gobierno, y nosotros creemos que eso es perjudicial para la salud de la democracia. ¿Por qué? Porque eso pervierte aún más, de alguna manera, los cantos de sirena en un régimen presidencialista de suyo muy fuerte, frente a otra posibilidad más que va a tener el presidente para cooptar. Bueno, se nos Personas. acabó el tiempo, senador Amin. Gracias, senador Mil Velasco, a gracias, los dos, Jaime. muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Apenas se abre el debate. Ojalá que hiciéramos una reforma seria que le conviniera al país. Yo creo que hay que hacer una reforma mucho más amplia, más ambiciosa, donde realmente se toque el tema de la justicia para los ciudadanos, el Es que tema la reforma de la territorial justicia se debe. y el equilibrio de Las los pequeñas poderes causas. realmente se Esa no es se la dé. reforma Muchas a la gracias. justicia.